¿Por qué ya nada, todo lo que consumimos se siente auténtico? Hay algo como que hay bandas que vuelven después de haber terminado, tipo, completo retorno a cómo sonaba antes la música. Hay como todo el tiempo todo es un homenaje, todo es una referencia, todo es un... Sintetizamos esta vez estos sintetizadores que usaban acá. La ropa también, La ¿no? ropa El también. 2000, el 90, todo Bueno, vuelve. pero la moda vamos Es a hablar de los cíclico. 20 años. Sí. Hay un autor en particular que a mí me gusta bastante, que se llama Simon Reynolds, que habla de la retromanía y empieza como a hacerse esa pregunta de qué pasa en particular con la música, porque él escribe sobre eso, pero habla sobre la moda, y empieza a preguntarse si puede ser que el peligro más grande para el futuro de nuestra cultura musical, como pensando cómo debería sonar la música del futuro, sea su pasado. Eh, y empieza a decir como ya en esta época, en los 2000, él habla, este libro es de 2010, por ahí, al principio de los 2000, y empieza a decir, claro, ya la música no suena como un inminente futuro, como lo hizo el post-punk en un momento, como lo hicieron las raves en los 90, sino que todo ya sonó Hmm. y como que no existe fuerza en las producciones culturales contemporáneas. Y él empieza a hablar como, bueno, como en ese momento las cosas se vivían porque se sentían y la música se sentía de otra forma porque era lo que estabas atravesando, es como la música vivida. Él habla mucho de su juventud, pero bueno, se empieza a preguntar como, ¿es esta nostalgia y todo el tiempo volver al pasado para hacer música actualmente, o hacer cine, o hacer bla, los que nos está obstaculizando el futuro, como avanzar en la cultura y en la creación de cosas completamente nuevas? Y estamos mucho en un todo tiempo pasado fue mejor. A mí me pasa un montón. Con la música, con el arte, con la política, con la vida, Es que es la pregunta que con mi lleva. infancia. La pregunta que lleva a pensar es tipo, ¿somos nostálgicos precisamente porque nuestra cultura ha dejado de avanzar? ¿Tenemos razón en ser nostálgicos? Tipo, ¿está bien o no? No, no sé si te lo dice tan así. Para mí igual, no sé, o sea, siento que va un poco más allá de eso, como de la nostalgia como cosa dada, ¿viste? Sí. Como que siento que de repente vos tenés un producto cultural que claramente dialoga con la realidad de lo que está ocurriendo en ese presente y sobre eso lo representa. Lo que me da pie a pensar, bueno, ¿qué es lo que habría para representar hoy sino como una reutilización de todo lo que ya conocimos? O sea, que si tuviésemos que hacer algo auténtico, algo genuino el día de hoy, si tuviese que salir una película que narre la época, como cuánto de romántico tiene para ofrecer todo lo que estamos viendo. Y no como, ni siquiera como pensándolo como, bueno, es toda una mierda, porque no creo que así sea, pero es mucho más difícil cuando no hay un presente tan como explícito, no hay no sé si hay un elemento de esta época que sea como distintivo al punto tal que haga que una producción cultural pueda llegar a narrarla de la forma quizás idílica que nos parecen las películas o las canciones de los 70, los 60, los 90, los 2000, si se quiere. También es una cuestión de diálogo. A mí me parece que todo lo que hablamos cuando hablamos de consumos culturales, estamos hablando de diferentes idiomas que tenemos formas de comunicar. Tanto la música como el lenguaje visual. Y si hablamos de la representación en sí, la representación de la imagen en sí misma. La imagen no existe sin que exista algo previo, eso no está mal necesariamente. Eh, el tema es que eso previo no tiene por qué ser pasado. Hay una cuestión, creo, también de un tocar pasto un poco, que tiene que ver con que cómo se generan consumos culturales actuales si no estamos conectados con este presente y si no estamos conectados con lo que tenemos enfrente, con salir a la calle o agarrar y, bueno, esto, a mí me atraviesa desde lo visual, pero decir, bueno, me pasa mucho ponerle que mis alumnas en las clases de pintura, cada vez que tienen una idea nueva o quieren arrancar una obra nueva, agarran y me muestran todas las ideas que encuentran en Pinterest. Me dicen, mirá todas estas fotos de Pinterest que están re lindas y re buenas. Y yo la verdad, la mejor con Pinterest, pero prefiero mil veces más que alguien aparezca con fotos sacadas por su celular propias, fotos sacadas que vas caminando por la calle y vas con la intención de observar, y con esa intención de observar es que de golpe te encontrás con nuevas perspectivas que simplemente nadie vio antes porque no la estaba buscando. Capaz como esta cuestión de, che, tengo ganas de
no sé, pintar árboles. Y en vez de buscar un árbol que sea como, bueno, toda esta semana previa a volver a la clase, mirá los árboles que tenés en la calle y sacale fotos a los árboles. Como agarra y busca la representación de lo que tenés enfrente Hay realmente. algo que dice Reynolds, es que dice de la nostalgia que tenemos de nuestras cuestiones de la infancia, porque hay algo del vivir como, y del jugar y del estar que habla particularmente de la infancia y como de cómo se viven las cosas de la primera vez que lo sentís. Que me hace muy similar a lo que me estás diciendo. No, y que también se le agrega un valor más, porque de golpe un niño cuando pinta, por ejemplo, agarra, le das un lápiz y automáticamente baja en la hoja y empieza. Y vos decís, tipo, ¿cómo sabe qué hacer? Tipo, Tal cual. ¿cómo sabe, tipo, que quiere hacer una línea que vaya para abajo y que después gire? Y de la nada tenés una persona adulta y la persona adulta agarra y es como, bueno, ¿dónde arrancó? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué referencia? ¿De qué forma como hago así o hago así? Hay como muchas preguntas, una necesidad de certeza que en la infancia es como que simplemente sucede. También porque creo que hay como un ojo externo, como un ojo social, que te presiona que vos lo hagas de una manera específica. Es como que vos arrancás a hacer un retrato y de golpe es, siendo una persona adulta, que esta persona, tipo, que este retrato se vea tal cual representado y es como, bueno, voy a dibujar a Emi y Emi tiene que aparecer acá y si no aparece acá Emi, no se ve igual a Emi, está mal. Y de la nada es un nene y un nene agarra y te dice, esto es Emi. Sí soy. Es Emi, porque yo lo digo, porque yo lo veo acá, es Emi. Y es una representación también. Y es una representación incluso mucho más volada, mucho más interesante de lo que puede llegar a ser un buscar el realismo constantemente o buscar a- ir a la experiencia directa que tenemos constantemente. Y que un poco también se perdió en los consumos porque de golpe uno tiene miedo de que gaste el tiempo, gaste la plata o gaste la producción en algo que no sea lo mejor que existió, que no sea lo más lindo, que no sea lo más inteligente. Es como que todas las palabras, todos los hechos tienen que estar sentenciados por una estructura previa, ¿no? Por una estructura prearmada, de cierta manera. Es limitante, de cierta forma. Con eso que decías de que, bueno, en vez de ir a buscar una referencia, fíjate lo que sentís vos, pienso en eso que decía Val recién, como, bueno, ¿cuál sería el producto cultural del presente si lo tenés que crear vos desde cero y no tenés que ir a buscar una referencia? Y me sale, tipo, pensar poco hay para, que es una cuestión pesimista y porque soy nostálgica, pero como, ¿qué haría yo? ¿Qué haría con el producto cultural del presente? Me sale pensar, tipo, ¿qué hablaría de la pandemia? Es un horror, tipo, es realmente un bajón, como viste cuando representan esta época y hablan de ese momento y es tipo, es horrible, todos lo queremos rechazar. También hay algo de ir a buscar un pasado idealizado porque no encontramos futuro y esperanza en el hoy. Es que es muy difícil, porque también vos pensás que con cada cosa que uno consume también es como que, no como hablar del arte como algo que se consume netamente, pero cuando escuchas una canción o cuando miras una película, cuando lees un libro, como buscas encontrar impresa una parte tuya ahí adentro, y se vuelve muy difícil cuando quizás está tan puesta en jaque la sociedad misma o el tejido social de forma tal que uno ya no sabe quién es o qué hace o qué lugar ocupa en el mundo. Entonces es muy difícil buscar que algo te represente cuando tu propia percepción y tu propia determinación de lo que vos ocupás en este mundo está tan sesgada y está tan puesta en jaque. Me hace acordar a un momento que creo que ya está un poco más en declive, pero cuando eran todos los aesthetics, tipo, ¿qué sos? Oye, Claro. lo sigue siendo igual. Sí, pero Lo siento que Tumblr. un poco, sí, claro, Sigue pero siendo. capaz ahora un poco menos, pero o bueno, capaz porque somos más grandes y es algo muy de la adolescencia, pero de definirte en torno a una estética todo el tiempo, y eso es sentirse representado, pero hubo un momento en el que se empezó a tirar para todos lados, como bueno, una semana eras emo y la otra semana eras coquette, como y ahora está de moda lo coquette, ay, me representa lo coquette. Y bueno, Eso que vas a decir que es lo mismo que estoy pensando yo. a ver, ¿qué estoy pensando yo que vas a decir? No, yo sé el lo que hecho, van a decir, lo que obvio, están pensando. el hecho de que ya cómo te vestís o qué música escuchás o qué tipo de persona física sos ya no Sí. representan tus intereses como netamente por hablar, no sé. Dejó de representar. Libertarios que se visten como emos, ¿qué haces? ¿Cómo no sos un anarquista que Ay, quiere prender encima- fuego un tacho de basura en una Es plaza? como ver ciertos animes y son claramente anarquistas en un sentido más de izquierda Comunista posibles y dicen, este re piensa como yo. Tengo... Es
Es que también siento que hay una cosa, retomando por a lo Sí. de Emi, diciendo, che, si tengo que hablar de la actualidad, ¿de qué hablo? De la pandemia, ponele, o de lo que fue. Creo que hay también una imposibilidad que tenemos ahora constantemente, que es que cuando pensamos en representar y cuando pensamos en comunicar, pensamos en las redes. Y ya hablamos de esto en otros videos, pero es como justamente, es muy plano. Tipo, la forma en la que podemos encuadrar y volver en conocido lo desconocido es a través de un algo veíble, bello, a través de algo que sea tipo un video bien cortado, una foto bien sacada, una historia muy graciosa, un buen tweet. Es como que de golpe ahí se pierde mucho de lo que la representación también hace, que es como comunicarse con un objeto, onda, ser una representación de algo material, pero que ese material se encuentre dentro de ese representante, de cierta manera. Es como que hoy en día estamos buscando más una cuestión bidimensional, y en esa bidimensionalidad es también que nos sentimos tan vacíos, que agarramos y decimos, che, nada, esto, ¿por qué alguien es punk pero al mismo tiempo no es anarquista? Y Es una identidad vaciada. sí, Y es muy difícil sintetizar eso como interlocutor. Yo, como persona que puedo ser, no sé, director de cine, que puedo ser artista, que puedo ser escritor, lograr interpelar a esa identidad vaciada dentro de un producto que al fin y al cabo no va a, como, no va a poder interpelar a cada una de las individualidades que hoy forma parte de la sociedad, porque está todo muy mezclado, está todo muy segmentado. Es muy contradictorio en muchos sentidos, como que se mezclan muchos elementos distintos en distintas personas al mismo tiempo, y es difícil llevarlo hacia un producto terminado. No hay algo tan estructural, como sí siento que quizás en un momento donde todo el mundo corría más lento, podía darse de forma más natural. sí, o donde capaz para encontrar esa identidad tenías que salir de tu casa y ir a una galería, por ejemplo, ir a algún lugar en el cual encontrabas a otras personas físicas, tangibles, que te transportaban a ideas nuevas, te transportaban a ese tipo de representación cultural, y que de golpe había un diálogo real entre lo que a vos te interesaba, cómo te querías ver, qué era lo que hacías con tu tiempo. Y esos punks eran anarquistas. Claro. No, y de golpe, capaz, estás adentro de una misma casa y tenés a 5 personas dentro de esa casa, y esas 5 personas tienen realidades e identidades completamente diferentes, que ninguna se asemeja tampoco al espacio territorial que lo rodea. Entonces, de golpe, la representación. Es como si yo agarrara ahora y quisiera, no sé, esto, a dibujar qué tanto se aleja y de qué manera se aleja la representación de lo que está representando. Tipo, qué tanto se aleja el resultado final, que encima es eso lo importante, el resultado final, la forma en la que va a ser mostrado, de que era en su primer momento ese objeto y ese material. Entonces es como si yo agarrara y dijera, bueno, no, esta es Emi, yo sigo dibujando, chicos. Hoy soy niño. ¿Yo qué soy ahora? Vos ahora sos Emi. Pero voy a decir que esta es Emi, y Emi no tiene pelo y tiene un sombrero. Pero sos vos. A ver. Es genial. Yo te creo. Arte, completamente arte. Y vos no tenés un sombrero en realidad. Y de la nada es como podemos ir variándolo cada vez más, podemos ir transformando la representación cada vez más hasta un punto en el cual Emi ya no está acá. Tipo, ¿quién es Emi, de hecho? Este es Roberto. Me pregunto todos los días. Este no es Emi. Es tal cual. Y ya no sé si importa que Emi hiciste en algún momento siquiera. Ya no sé si importa que Emi tangiblemente es alguien que no tiene sombrero, que tiene pelo de tal manera, que funciona de tal otra. Porque la gente ya no va a estar mirando a ella, sino que va a estar mirando esto. Y va a decir, ok, esto es Emi. Es como que se vuelve Muy amorfo. difuso, difícil. Y peligroso también. Porque de golpe, si Emi es cualquier cosa, Emi puede ser lo que vos tengas ganas que sea, y bajándolo a tierra, Sí, por bajándolo a lo tangible, Sí. ¿qué es al final? No es nada. Tipo, se vuelve como hasta una cuestión filosófica. Sí, Tipo, es una cáscara vacía. es una cáscara vacía. Y encima, esto de que los objetos representen tanto cuestiones tan simbólicas, qué sé yo, una cruz que representa a Dios, y de repente hay gente que pasa por el frente de una iglesia y se hace el crucifijo. Se persigna. No, es terrible lo que vas a hacer. Perdón, Terrible. chicos. Infiel, impura. Simplemente una persona no se bautizó. Pero bueno, fíjate que justamente la religión, la representación de Dios, nunca está pensada para que sea Dios mismo.
solo como su encarnación. No, la si se cruz no es quiere, Dios. Claro, bueno, pero en la Jesús tierra. está en la cruz. Y entonces, y desde ese lugar también cobra importancia la representación. En ir a una iglesia y si bien no es netamente el cielo, como te lo propone el catolicismo, es la casa de Dios, es el Uy, lugar de Dios nos en la fuimos, tierra. pero yo quiero hablar de la Reforma Protestante. Justamente, uno de los puntos de ruptura son los símbolos y las imágenes. Como Sí. romper en torno a, bueno, para mí, ¿qué es lo que representa a Dios? No sé si lo representa un santo o una figura o una imagen visual. Prescinden de eso. Y uno puede pensar si le parece mejor o peor, pero es un debate en torno a la representación. Como, ¿dónde está? ¿Está ahí en esa estatua de Jesús? Mm. No las ponen esas estatuas. Prescinden de la imagen y lo representan de otra manera. Te gusta más o te gusta menos. Me parece un poco vacío, pero tiene su punto filosófico. Eh, pero puede estar en otro lado. Em, tiene que haber habido un quiebre para que en este momento no haya algo que nos represente netamente, ni desde lo cultural, ni desde lo social, ni desde lo político. Dice que hay un quiebre. Bueno, Lutero. No, basta. La Reforma Protestante. Pero para mí tiene que sí o sí haber habido un quiebre para que hoy estemos en el momento en el que estamos de una forma como tan resignada y que haya una apatía cultural tan dada. Mm. El tema es localizar cuándo o por lo menos intentar ver de qué forma se expresa. Algo que había dicho Ash antes me hizo acordar algo que hablamos nosotras hoy, que es que frente a que hoy existen las redes y no hace falta juntarse presencial y conocer a otra gente y ir a un lugar, y ir a la Bond para hacer punk y juntarte con los otros anarquistas, la falta de horizontalidad en la sociedad que hoy tenemos, en el sentido de que faltan esas comunidades justamente horizontales y justamente de juntada de barrio, de juntada de vecinos. Capaz no faltan, pero tal vez en nuestra generación sí falta porque aprendimos a vincularnos de otra manera. Deben seguir existiendo, no las conocemos tanto, pero en el sentido de que, bueno, como sociedad nos falta organizarnos de una forma que nos sirva para elevar reclamos, para servir como individuos de otra manera, justamente agrupados en un todo, en una comunidad organizada, pero que habíamos hablado como, bueno, si la horizontalidad no existe en este momento, ¿qué nos queda frente al sistema político? Bueno, hay un libro de Giuseppe Duso, que es un autor italiano, que se llama La representación política, literalmente hablando. Y es loco porque si bien es un libro muy técnico y divaga como mucho sobre el origen filosófico de la representación y como todos los engranajes que tuvo a lo largo del tiempo, en el momento de hablar del el rol que hay entre el representante y el representado, puntualiza mucho en esta idea de que la representación como tal no está pensada para hacerse sobre individuos particulares, o al menos no sobre sujetos individuales. Entonces, es interesante porque uno, a ver, como individuo, más viviendo como en un momento de liberalismo Liberal. exacerbado, se piensa a sí mismo como un poco centro del mundo y se piensa a sí mismo como, bueno, mis intereses de alguna forma son los intereses parecidos a los de mis amigos y esos intereses merecen ser representados. Y yo tengo una voz y tengo un voto y es algo que las redes sociales lograron como amplificar de una forma muy, muy clara, que es como toda opinión que yo tenga la puedo postear en algún lugar y eso va a tener una repercusión y eso va a ser una crítica al sistema político y a mi representante y eso tiene un valor en sí mismo. Pero también algo que pensamos, o sea, no sé si nos hicieron pensar o que pensamos, pero el ciudadano como derechos y obligaciones te hace pensar que vos sos un individuo que tiene derecho a ser escuchado en su voz y que sí lo tiene, pero que tenés razón, no es factible materialmente. No es factible en el sentido de que, a ver, como hablando literalmente de 46 millones de personas viviendo en un territorio nacional, no pueden estar representadas directamente cada una de ellas como individuos por el gobierno que esté de turno. Entonces es muy difícil pensar en un representante que factiblemente, en esta idea del soberano de Hobbes, como en la idea de, bueno, yo agarro y le doy de forma completa y entera todo poder de decisión político a una sola persona y el poder reside en esta sola persona con tal de que me garantice seguridad a mí. Como... Hoy se ve un poco difuminada como esa idea. Sí, total, porque tiene años.
como estudiante de historia, lo que a mí siempre me llamaba la atención y una cosa que estudiábamos en línea de, bueno, la evolución de los sistemas políticos y de nuestras formas de organización, que esa democracia que nosotros tal vez pensamos que es la nuestra, que es la original, la que Claro. tiene 4.000 años, no es un sistema que nosotros aplicamos hoy, no es un sistema que podríamos aplicar, porque consistía en individuos haciéndose escuchar su voz en una plaza y en una asamblea, y como naciones modernas no es algo que podamos aplicar por la cantidad de gente que tenemos, y porque aparte eran sistemas que sistemáticamente excluían a las mujeres, etcétera, etcétera, a los esclavos, a los Sí, ni hablar. extranjeros. Y es interesante pensar cómo nosotros damos muy por hecho la democracia como nuestra cuna de Occidente, y la democracia representativa es un invento del siglo XVIII y del siglo XIX. No tiene una existencia previa, es un sistema que se hizo para, no explícitamente, no digo como de una manera teleológica, quitarle poder al pueblo, pero que le quita, porque delega el poder en los representantes, pero que al mismo tiempo esto tiene una dimensión material que es, no entramos todos en el Congreso, no todos vamos a hacer escuchar nuestra voz, y podemos todos desligarnos de la acción política. Nosotras, si queremos, podemos no enterarnos de lo que sucede, tenemos la obligación de votar, pero eso no pasa en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos no la tienen. Vos podés desligarte de tu sistema político. Eso te saca poder. Se lo da a tus representantes. Es un sistema que conviene a fin de cuentas, pero no te deja escuchar tu voz. Es como si plebiscitar, o sea, para eso tendríamos que plebiscitar todas las decisiones. Igual en ese sentido es interesante cómo se piensa, qué sé yo, los sistemas más descentralizados y que, por ejemplo, la idea de que la descentralización de los 90 con Menem tenía que ver con la participación política de los estados más locales y de pensarse a sí mismos y de pensar la manera de poder representar, que después ello no haya servido de nada porque fue una manera de, en realidad, de financiar absolutamente todo, es otro sentido, pero después como existieron y existen formas de pensar la representación diciendo, bueno, en escuelas de otros países la forma en la que se gobiernan tiene que ver con una sociedad siendo completamente partícipe de todas las decisiones que están pasando en esa escuela. Pero bueno, nada, es un sistema complejo, dar a pensar y implica... La pregunta sería pensar si podemos existir sin representación como nación. Yo creo que materialmente no. Sí, no. Me iría un escalón atrás. No. Como, no tanto pensarlo como, bueno, es imposible existir sin representación, pero sí pensándolo desde este lugar, por lo menos como Duso lo que plantea es, bueno, vos en el momento en el que la forma de representación se empieza a desarticular, es el momento en el que uno empieza a pensar la representación como algo que tiene que representar a una generalidad. Entonces se pierde la posibilidad de actuar sobre intereses de grupos sociales específicos. Hay algo de integrar tanto a la representación política como a los intereses de los grupos, de los círculos sociales, que te habilita un poder de acción, que no te habilita estar en constante puja con un individuo aislado o con una masa de individuos aislados. Entonces, desde este lugar, el revisar, bueno, ok, ¿se podría existir sin representación? Sí, se podría existir sin representación. Hay algo No de... lo hemos logrado. No, se ha hecho. Y es lo mejor que tenemos porque no hemos logrado otra cosa mejor. Ahora te dejo... No, sí, continúa. Pero hay algo de pensar, bueno, la identidad de los individuos y la identidad social solo se logra, y esto lo dice él, no lo dice yo, solo se logra materializar a través de la representación política, porque es lo que le da forma, lo que le da concreción a esas identidades sociales. Y es muy difícil verse a uno representado netamente si no pensamos en cómo esto se concreta en un sistema de estados. Yo puedo tener una postura sobre algo y puedo tener como una decisión de estar en contra o a favor de determinado gobierno de turno. El tema es, ¿tiene sentido que yo haga eso de forma aislada si de repente no puedo contrapesarlo con el hecho de que quizás en algún momento hay alguien representándome que en realidad no me representa? Y en una política material, o sea, que vos últimamente lo que estás buscando, que se siente tan lejano porque lo que percibo en este momento es que tipo, no hay voluntad política para hacer ninguna realidad material, sino destruirlas a todas, que lo que uno está pensando cuando, bueno, me siento representado por tal partido, tal candidato, tal mezcla de situaciones, es, bueno, yo quiero que se concrete algo.
Ibas a decir algo. Y ya me perdí en el hilo. Está bien, tranquilo. Iba a ir por el lado también de, para mí es como físicamente imposible que no haya representación, solamente que puedes estar vos representado o no. Claro. O sea, representación va a haber, el tema es a quién representa y de qué manera también. Es que la representación siempre es hacia una totalidad, nunca es hacia un individuo particular. Entonces, desde ese lugar, uno, más allá de que como la subjetividad de si yo me siento o no representado influye en el cálculo de, bueno, qué tanto a mí me convence o me deja de convencer una determinada política, la representación siempre es hacia un cuerpo político mayor, es hacia una unidad política, es hacia una comunidad política. Y por esto, más o menos, la línea del libro lo que plantea es, bueno, vos no tenés forma de hacerte escuchar si no formás parte de un círculo social que esté autodeterminado, que tenga un reclamo específico para poder elevar al cuerpo de representantes que hoy por hoy están institucionalmente tomando las decisiones de Estado. No porque la única forma de representación sea la institucional a través de los votos y demás, pero sí pensándolo en la realidad pragmática, independientemente de si yo me siento más o menos representada por el gobierno de turno, yo sigo siendo un ciudadano que tiene derechos y obligaciones y sobre esa lógica existe un compromiso de sopesar la representación política como algo que vaya más allá de lo que a mí un gobernante de turno me pueda llegar a ofrecer. En ese sentido, si hoy la sociedad está muy despolitizada y si hoy la sociedad está como muy apática, con motivo, porque los últimos gobiernos no fueron lo que esperaban, porque hay una desilusión generalizada, porque el mundo cambió mucho en el último tiempo y los sistemas políticos no supieron estar a la altura de esas circunstancias y de ese cambio tan repentino, me es muy difícil a mí no pensar, bueno, tiene que haber una forma de que esta situación de representación política no pueda virar desde otro lugar, desde las bases, independientemente de lo que suceda en la cúpula dirigencial de la política. Okay. Nuestro reclamo para siempre va a ser que haya un dirigente que me represente, por favor. O sea, es sentarse y esperar. Bueno, pero después, ¿qué es lo que les propone esos representantes? Porque al fin y al cabo, para mí también hay una pregunta como circunstancial que es como, ok, ¿significa que vale la pena agarrar y buscar ser representado? ¿Vale la pena encontrarme en ese círculo de responsabilidad civil y política? ¿O es un absurdo a esta altura, con la cantidad de gente, con la falta de control o de proyectos o de programas en base a la actualidad que tenemos, como ahora que vienen las votaciones, por ejemplo, o que ya, no sé en qué, pero que está pasando, las de medio término? Yo siento que hay mucha gente desganada con la idea de poder obvio. Y me incluyo completamente, esta cosa de decir, ¿el gran para qué? Pero no tanto desde un lugar capaz individual. No, pero también me pasa a mí en la militancia, mía. Sí, es una situación de que de querer volver a militar a un candidato y algo por el estilo, y es como, sí, igual no sé quién me representa, no sé quién debería votar, porque nadie me convence en sí mismo, como nadie tiene nada que diga, es re por acá, o siempre pasan cuestiones, qué sé yo. Como esta necesidad de encontrar una persona que encauce todas las cosas que yo quiero. Es un poco una presión injusta también. Sí, seguro. Sí, o que capaz no debería estar encausada en una persona, sino en un programa, justamente. ¿No? Es que para mí ambas cosas están mal. Okay. Pero no desde un lugar que está mal netamente, pero primero, nadie tiene que representar tus intereses particulares a vos, Sofía Gadea, claro. Ni tampoco alcanza solo con un programa de gobierno que te represente. O sea, sí, obvio que es mucho mejor que solo buscar a una persona salvadora como Juan Manuel de Rosas, pero no es que no siento. La idea de que la representación solo puede estar encauzada en el aparato estatal es errada. Claro. La representación política va más allá de lo que sucede en el aparato estatal. El problema de enraizar el Estado con la representación es que si el Estado entra en crisis, entonces la representación entra en crisis y te queda un vacío anímico del tejido social que es muy difícil de remontar. Bueno, esas fueron las críticas que se le hizo al kirchnerismo, de hecho. Bueno. Que era, el Estado ocupó tanto y fue tan la base de la construcción de esta representación que al no buscar otras maneras de organizarse, las personas simplemente, el kirchnerismo se va, no hay ningún tipo de organización que quede, y entonces hay un vacío absoluto de poder como pujar por algo más también.
se me hace hasta utópico a veces, o sea, cuando lo decís tenés objetiva razón, pero se me da como bueno, ok, la solución son eso, organizaciones horizontales, juntadas, y gente Juntadas, organizándose el alrededor planetario. gente organizándose Gente alrededor de planetario. intereses, que es como casi como medio manual de cómo funciona la sociedad, pero no lo veo. Y En lo pragmático, decís vos. claro, no lo veo en la vida y con sentido, porque la política en este momento da desgano y porque la gente tiene prioridades materiales concretas antes de Obvio. ver cómo representar sus intereses, para que se haga algo en el Estado, para que eso sí. Es que, Como, claro, sí, obvio. Nadie, a ver, primero, no, la idea utópica de que todo el mundo va a ser un militante político y que va a estar comprometido con la realidad de su barrio y bla, 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 Claro. es inaplicable. Ahora, también hay una realidad y es que nosotros estamos gritándole a una nube hace 4 años, mínimo, más, diría. Y es como agarrar y estar pidiéndole a alguien que haga algo, por favor, Re. con un nivel de... como con una dismorfia de nuestras propias capacidades, que siento que es importante como por lo menos para ponernos a la mesa. Yo no te digo, sí, el ABC de la Claro, solución por a la eso. falta de representación política es pero pensar, ok, bueno, evidentemente ninguna de las personas que estamos acá sentadas ni es dirigente política, ni tiene un gran cargo en ningún lugar, ni es nada más que un simple civil. Entonces, desde ese lugar y desde la propia incapacidad que tenemos nosotras de realmente hacer algo para que la dirigencia política se arremangue y se ponga a trabajar como de la forma más genuina posible, como desde un lugar de, che, bueno, que alguien haga algo, que alguien me represente. Lo único que está en nuestras manos es como ciudadanas apuntalar la acción de otros ciudadanos en al menos devolverle sentido al concepto de la política, devolverle la idea y la importancia, como lo supo hacer, como lo supieron hacer las organizaciones sociales, como lo supo hacer el feminismo en su momento, como lo saben hacer un montón de grupos de vecinos y, no sé, de círculos de mujeres. Como... Sí, o sea, el 2001 estalla concretamente porque empiezan las mujeres a organizar que los pibes estaban en la calle y decir, hay que hacer algo con esta simple realidad. Y la política, el Estado entró en crisis, la política entró en crisis, la representación entró en crisis y lo único que quedaron fueron ciudadanos a su libre albedrío. Entonces es pensar, ok, dado que evidentemente... Pero tenemos que llegar a eso, es la pregunta. Como, obviamente. No, es que para mí no, pero... o al menos no es lo que deseo. No, pero capaz es esta cuestión, capaz volviéndolo más a algo tangible, de como individuo empezar aunque sea a representarnos de manera tangible lo que realmente tenemos de manera material. Tal Por cual. ejemplo, no tener que estar ni volviendo atrás, ni inventando algo que en realidad no tiene nada que ver con lo actual. Y sí que tenga que reencontrarse un poco el vínculo de lo que pasa, lo que siento y lo que voy a hacer al respecto. Que parece una pelotudez, sé que no lo es, pero que también está muy vinculada con esto, con esta cuestión de lo que decía Sofía hace un rato, de estar mirando para atrás porque de golpe no tenemos ganas de hacernos cargo un poco de lo que está pasando ahora, capaz. No tenemos ganas de decir, bueno, a ver, ¿qué veo acá? Aunque lo que vea acá es feo, aunque lo que vea acá no está divertido, aunque le esté gritando una nube. No hay forma de construir una representatividad sin autodeterminación de los intereses particulares de los círculos que existen dentro de la sociedad. Entonces, de la misma forma en la que nosotros necesitamos un representante, el Estado necesita un horizonte dado por la pluralidad de la sociedad. El problema con esto es que es muy difícil y hay muchos intereses contrapuestos y hay muchas contradicciones porque la sociedad no es una cosa amorfa. Tiene que tener como realmente organizaciones y determinados círculos que puedan apuntalar algunas discusiones para poder ponerlo sobre la mesa y tensionar sobre el poder estatal a la hora de construir verdadera representatividad que se le escape a lo que nosotros conocemos como, bueno, voy a votar a un presidente, ese presidente a mí me gobierna. No necesariamente eso es lo que te representa. La política va más allá de los representantes y eso es algo que a nosotros nos cuesta mucho comprender e internalizar. La política, cuando se dice que todo es política, es porque realmente la acción política es la acción comunitaria. La idea de la comunidad política, a ver, la idea de la representación, netamente hablando, es algo que se hace presente dentro de la ausencia. Algo que no existía naturalmente, pero que se vuelve tangible y necesario y algo que le da forma a una identidad de un pueblo. Entonces, para poder entrar en un juego de discusión real que se le escape a gritarle a una nube,
es muy difícil hacerlo si no está puesta sobre la mesa la posibilidad de, ok, se puede tensionar con el Estado, se puede tensionar con lo que nos propone la dirigencia, se puede hacer un reclamo legítimo y que eso tenga peso político y que no necesariamente sea como solo yo quejándome de esta situación. Entonces es muy difícil en un momento electoral en el que todo lo único que importa siempre es ganar elecciones y cada 2 años hay elecciones, entonces siempre todo lo único que importa es ganar elecciones, Sí. encauzarse dentro de esa forma de ver la política, porque venimos de muchas desilusiones políticas. El juego acá, y para mí lo crucial es pensar, bueno, ¿por qué no estamos sabiendo capitalizar esta decepción política en una organización ciudadana Superadora. horizontal? Ni siquiera lo digo siquiera. horizontal como algo anarquista, que muerte al verticalismo. Realmente lo planteo como, y no lo planteo yo, de nuevo, pero como una dinámica genuina en la que se proponga pensar una propuesta directa para contrapesar lo que supone el poder ejecutivo o legislativo. Es muy difícil porque no es... La decepción desemboca en apatía y la apatía desemboca en inacción. Pero si vos no tenés a ese cuerpo, a ese sujeto colectivo, a esa comunidad política, a esa unidad política Lo que me pasa encauzada, es muy difícil. con pensar eso es que si lo traigo al presente y en este momento, pareciera que ningún reclamo vale. Como que ningún reclamo puede pasar a ser realidad, aunque te organices y que lo difícil que fue pasar una ley de financiamiento universitario que ni siquiera se sabe si va a ser posible. Como, Sí, la si no discapacidad. hay, claro, todas, si no hay voluntad política, que no la hay para hacer esas cosas, como los reclamos pueden no servir de nada, ¿y qué te queda con eso después en la sociedad si los reclamos no pueden ser pasados a mayores? Es que para mí, Como una justamente... pregunta, no como una discusión, sino como No, obvio. ¿qué haces cuando no se puede? Es que para mí, justamente, la política es eso. Y además que hay una cuestión de que... Es el arte de lo imposible. De verdad. O sea, no hay otra cosa, no hay cosas dadas. Este gobierno metió una cantidad irrisoria de leyes sin tener un solo, o sea, teniendo, no sé, 3, 4 diputados. Sí, sí, sí. Como hay algo del juego de hacer lo que tenemos con lo que, hacer lo que podemos con lo que tenemos, que Totalmente te cambia roto. por completo la dinámica, porque de repente no se trata tanto sobre, bueno, ¿y a quién vamos a militar? ¿Y a qué figura mide más en las encuestas para ser presidencializable? ¿Y cuál es el discurso que vamos a tomar? ¿Y cuál va a ser el eslogan de campaña? ¿Y qué jingle podemos mover para pegarla en TikTok y que este gobernador se repegue y pueda ser presidente y nos salve a todos como Superman en 2027? Si no hay programa. Si no hay programa y si no hay una voluntad de creer que la política puede ser otra cosa también. Y que puede ser algo representativo más que para nuestros intereses individuales, para interés los nacional. intereses de los grupos organizados. Y cerrando esta idea, como bueno, evidentemente hay un foco que se tiene que poder hacer sobre los lazos de solidaridad y los lazos comunitarios y el valor que como sociedad le tenemos que empezar a poner a todos estos círculos de los que venimos hablando, de ollas populares, o sea, organizaciones de barrio, clubes de barrio, Centros como culturales. centros culturales, para dar determinadas discusiones con otra altura, porque no son lo mismo, no es lo mismo ir solo Organizado de otra que ir manera. organizado. Re. Y organizarse no necesariamente implica Partido político. estar en un partido político, como realmente hay como que hacer una revisión sobre todo lo que sabemos de la política, porque ya todo está destruido, y al mismo tiempo lo que venía a ser lo nuevo, que es lo que venía a proponer Milei, hoy está totalmente desencantado para la sociedad en general. Entonces, repensar de qué otra forma se puede hacer política que no sea como la venimos haciendo, es por lo menos el principio de algo que nos pueda llevar a un lugar distinto que es esto, que es, no sé, la supervivencia del menos apto.